¿Vieron ustedes el título en el póster de invitación esta mañana a nuestro estudio bíblico? Hay una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Voy a mirar su teléfono. Una interrogación al corazón de cada uno de nosotros. En el póster de la disertación para este día. Muy bien. Este es el título de la disertación de esta mañana y es una pregunta. ¿Acaso quisiera usted borrar algunas palabras que en algún momento han salido de su boca? ¿Piensa usted, dice, ojalá no hubiese dicho esto? Seguramente que a todos nos ha sucedido. No hay manera más fácil de meternos en problemas que abrir la boca. Lo que decimos. Es muy famoso un versículo de la palabra de Dios y muy famoso entre la gente por su mal uso, siendo tan escueto, tan claro. El poder de la vida y la muerte está en la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Ha leído usted ese texto? Y de repente algunos se han inventado mañosamente que lo que está diciendo ahí es que todo lo que usted decrete, todo lo que diga tiene el poder de hacerse realidad, como si usted fuese Jesús, el verbo de Dios, la palabra creadora. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice el texto. Dios tiene el poder en Cristo Jesús de desaparecer al instante una parálisis, una discapacidad cualquiera sea, incluso ordenar a las tormentas, ordenar a los mares, a las fuertes olas que se aquieten a lo inanimado y responde, porque Él es Dios. Nosotros no tenemos ese poder en las palabras, pero sí que es cierto que el texto dice que hay un gran poder en nuestras palabras. El poder de bendecir o de maldecir. Y pareciera a veces que fuese tan literal que hemos conocido casos de personas que abriendo su boca maltratan a alguien y alguien les ha quitado la vida. O abriendo su boca bendicen a alguien y alguien les ha retribuido de manera inesperada. Eso sucede. ¿Recuerda usted de momentos en que ha dicho algo y hoy diría, ¿cómo me arrepiento de haber abierto la boca tal día? Por eso voy a, antes de entrar a la carta de Santiago, que hoy nos corresponde, el capítulo 3, voy a señalarle dos relatos históricos, dos eventos históricos de personas que abriendo su boca fracasaron. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Números y es un relato penoso, doloroso, de parte de María y de Aarón. Números capítulo 12 a partir del versículo 1. Escúchelo con mucha atención. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Los convocó a un momento disciplinario. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de qué? De hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Terrible lo de la lepra, ¿cierto? Pero más terrible que la presencia de Dios se haya apartado. Este es un caso donde claramente dos personas fracasan por lo que dicen. Y recalca muy bien el relato: hablaron, dijeron, murmuraron. En cuanto a Moisés, dice que aquel varón era muy manso, noble. Aparentemente, ellos se indignaron porque Moisés escoge por esposa a una mujer de África, a una mujer negra. Y saben ustedes que no era bien visto entre los judíos tomar por esposa a una mujer que no fuese de su propia cultura. Más adelante, y bueno, se establece, y Dios mismo establece no mezclarse cuando entran a la tierra prometida, pero eso es posterior. Sin embargo, aparentemente ellos se molestan por eso. Sin embargo, las escrituras dejan ver que de fondo ese es un pretexto, porque ellos quieren rivalizar con Moisés, y lo deja muy claro. ¿Qué es lo que ellos argumentan? No solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso tú eres el líder de esta manada? No lo creas, Moisés. Nosotros también. Bueno, este es uno de los casos penosos. Pero otro lo encontramos en el Nuevo Testamento y muy conocido, incluso por los inconversos. Y es Pedro. Esto lo leemos en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 69, creo que hasta el 75. Relata ese momento en lo oscuro y frío de la noche, y Pedro, invadido por el terror nocturno, por el miedo, por la amenaza de la muerte, él niega a Jesús su Señor, y lo niega repetidas ocasiones. Estos son dos relatos históricos de personas reales como usted y yo, unos llevados por el ego, la avaricia, la rivalidad, otro por el miedo, por el temor. Pero es así que usted y yo en muchas ocasiones, por una u otra razón, usamos mal la lengua. Ahora sí, por favor, vamos a la carta de Santiago. Este es nuestro estudio consecutivo y hoy nos corresponde el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este es el llamado de Dios a través de Santiago a las 12 tribus esparcidas en esa época,
a la iglesia de aquel tiempo y hoy para cada uno de nosotros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y aquí entiéndase que no es que Santiago desprecia el liderazgo, como que Santiago no quiere que los creyentes desarrollen sus dones o su ministerio, sino que es una manera en la que argumenta o llama la atención Santiago acerca de la actitud que podríamos tener todos de influir en todas las ocasiones, en toda situación, en todas las personas rápidamente, sin tener en cuenta que hay una carga moral en todo lo que influimos, en todo lo que decimos. Y es una carga moral pesada. Él dice que tendréis mayor condenación, pero no piense usted que es una condenación de ir al infierno. Es una manera de decir, Santiago, que somos juzgados por lo que decimos. Todos ofendemos muchas veces. Ofender es muy intrínseco, muy parte de la naturaleza humana, pero de la naturaleza humana caída. Y podemos ofender justamente por los vicios del pecado y no nos escapamos de eso. Pero quiero que tenga en cuenta esto, todos los que estamos aquí, cuando Santiago dice lengua, él lo que está es señalando el instrumento. Cuando Santiago dice lengua, está señalando el instrumento. Señala el instrumento que usamos. Pero lo que en realidad está juzgando Santiago es el corazón. El corazón como el origen de lo que decimos. Entonces, ¿acaso esta disertación no sería para los sordomudos? Para aquellos que tienen una dificultad, una discapacidad en su anatomía y no pueden articular palabras? No, para ellos también. Porque nosotros hablamos, comunicamos con palabras o lo hacemos también con lo que se entiende como la comunicación no verbal. Y sí que muchas veces utilizamos la comunicación no verbal para agredir, para deteriorar, para menoscabar. Se entiende que, por ejemplo, es muy visto en las instituciones educativas que entre los hombrecitos, los jovencitos, los niños, si se molestan, se agreden con palabras o se van a los golpes. Pero es muy común. En las niñas, la agresión psicológica, la agresión con el lenguaje corporal. ¿Quieren hacerle bullying a una compañerita? ¿Qué hacen las niñas? Cierran el círculo cuando ella viene. Y de esa manera le están diciendo claramente, no te queremos, no nos interesas, no significas nada para nosotros, no te aceptamos. Eso es cruel, eso es diabólico. ¿Tiene palabras? No. ¿Pero hay un lenguaje? Sí. Entonces Santiago habla de la lengua como instrumento, señala a la lengua como instrumento, pero él está juzgando el corazón como el origen de la comunicación mala que deteriora. Así como acabamos de leer de María y Aarón, ellos dicen y lo justifican con que aparentemente puede deteriorar la línea familiar, el entorno cultural, pero de fondo lo que ellos dejan ver es que tienen una rivalidad con Moisés, son familia. María es una profetisa, Aarón es el hermano de Moisés, el traductor y el sacerdote, y ellos quieren cogobernar algo
que no tiene que ver ni siquiera con Moisés. Es Dios el que llamó a Moisés, Dios que lo escoge. Entonces se hace evidente las pugnas internas en el corazón de ellos. Igualmente les hablé de Pedro. Pedro le dice a esta gente, a esta criada, a estos militares: no conozco a tal hombre, dije que no lo conozco. Maldita sea, ¿no entienden que no lo conozco? Así, de esa escala, reacciona Pedro, embargado por el miedo. Y se hace evidente que Pedro ama a Jesús, pero adentro en su corazón hay un temor, un miedo terrible. Santiago es muy rico en hablar con escenas, con metáforas, con analogías. Y él dice lo siguiente: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Un símil, una comparación aquí. Mirad también las naves que, aunque tan grandes, está hablando de los barcos, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que quiera, el capitán, las gobierna. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todos tenemos esa experiencia de, como lo decimos callejeramente, meter las patas o decir lo que no teníamos que decir. Y es muy importante que evaluemos cuando decimos las cosas, ¿por qué? ¿Qué impulsa lo que decimos? La mayoría de los debates que se hacen no son académicos, no son intelectuales, son carnales, son viciados. Las discusiones en las casas, entre las parejas, los matrimonios con los hijos, en la mayoría de los casos, esas discrepancias en palabras no tienen que ver con la objetividad del asunto, sino con cómo me siento al asumir que tengo la razón. Y es tremendo. Por eso es que en repetidas ocasiones Salomón, con la sabiduría del cielo, dice que es como tontería discutir con un necio. También en otra ocasión dice Salomón que es una tragedia un necio hablando elocuentemente. La lengua es un fuego. Esto es una metáfora, ¿no? Pero es una metáfora terrible. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, aquí en medio de la iglesia, en medio de la familia de Dios. La lengua es un mecanismo para comunicar, está puesto entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, toda la iglesia, toda la familia, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es que Satanás se sirve de la manera como nos comunicamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos, para inflamar o destruir, dañar, deteriorar. No nos escapamos ninguno de este mal, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal.
Aquí vemos la doctrina de la depravación total. Esto es que solo Dios, cambiando nuestro corazón, puede cambiar nuestro lenguaje. Santiago está diciendo que los hombres a lo largo de la historia han podido, con mecanismos, con herramientas o con armas, sujetar, dominar fieras salvajes, pero no su lengua. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Venía sobre él el Espíritu de Dios y cogía a los leones, a los osos y los mataba como ustedes matar una gallina. Y lleno de ímpetus pecaminosos, le habla fuerte a sus papás: conseguidme una muchacha para casarme. Y ellos le dicen: claro, hijito, nos parece muy bien. Observa aquí el jardín de flores judío. Y él dice: no me interesan muchachas, tengo otros gustos. Una, pero de las impías. Así habla Sansón. Un hombre que puede, por el Espíritu de Dios, dominar fieras, pero no controla su corazón y se hace evidente en lo que dice, en lo que pide. Y así su memoria bíblica puede irse a diferentes textos y relatos verdaderos, históricos, pero también usted puede escarbar en su propio trazo de historia de vida y darnos cuenta que cuando hemos callado, el Espíritu de Dios lo ha hecho, nos ha frenado. Algunas veces que he tenido reuniones difíciles, he orado al Señor y he dicho: Dios, solo permíteme hablar lo que tú quieras y callar lo que no te interesa. Y he tenido la experiencia de que voy a decir algo y me llega la voz del Espíritu Santo y me dicen: y digo: oh, gracias, Señor. Pero no soy ningún héroe. He tenido momentos donde he dicho necedades y luego me he arrepentido. Usted que está en esta mañana, piensa que hay cosas que ha dicho que jamás quisiera que hayan salido de su boca. Por causa de lo que decimos, hemos ganado y hemos perdido. No lo dude, pero quiero decir algo que es más afilado en este momento. Por causa de lo que usted va a decir, en lo que le resta de su vida, usted va a ganar, usted va a perder. No lo dude. Por causa de lo que usted va a decir, o se va a abstener de decir, usted va a ganar o va a perder. Porque va a dar gloria a Dios o le va a dar oportunidad al infierno o a Satanás que inflame y deteriore. Eso no falla, hermanos. Y ahí podemos hallar la clara interpretación de este proverbio que dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca, en nuestras palabras. El que ama hablar desmedidamente, pues recibirá eso. Fíjese, a menudo podemos ver en las noticias cómo la Corte Constitucional obliga a algún mandatario o alguna celebridad, alguna persona influyente, a rectificar algo que ha dicho o a excusarse. Y los tienen que obligar so pena de una sanción drástica. Pero la mayoría de las agresiones que cometemos
con lo que decimos, se quedan ahí. Santiago, guiado por el Espíritu Santo, nos amonesta a que nosotros seamos tardos para hablar. Esto lo vimos unas semanas atrás, en la página anterior, en el capítulo 1, en el versículo 9 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo. A mí sí que no me gusta las cosas tarde, hermanos. Hay muchas cosas que he aprendido a hacer para resolverlas yo mismo, porque me molesta cuando dependo de personas para hacer algo y pasa el tiempo y nadie tiene afán. Y ustedes pueden ver cosas que yo he hecho en la casa y me quedan como torciditas, como no me quedan como los profesionales, pero a veces los profesionales se dan el lujo de decir tal día y eso puede pasar semanas y meses. Está bien, pero en cuanto al hablar, debemos apreciar el ser tardos, no impulsivos para hablar. Y entiendo por qué mis amigos de 70, de 80 años, que han vivido la vida pastoral muchos años, son ya de pocas palabras. Y algunos dicen: las personas ya mayores son aburridas, no socializan casi no hablan, no son tan divertidas. ¿Quiénes dicen eso? Los que más hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y las personas que han aprendido a moderarse son tardos para hablar. A veces tardos para tomar una decisión. Y usted les propone algo y les responde: voy a pensarlo, voy a evaluarlo. ¿Y usted qué quiere? Y que le diga: ya, quisiera que me dieras una respuesta pronta. Claro, te la voy a dar pronta. Pero pronto dentro de los términos de pensarlo muy bien, de evaluarlo. Y yo creo que una persona que va madurando en la vida cristiana cada vez es más moderada, cada vez es más pausada. Es lo que habla la palabra de Dios como un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, que ahora lo dice la psicología como si hubiese encontrado la pepita de oro, el autocontrol. Ellos usan tantas afirmaciones bíblicas y datos bíblicos como si encontraran la novedad de la humanidad. Las Escrituras lo hablan. Fíjese lo que dice acerca de la comunicación. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres. Y hombres, gente como usted y como yo, dice, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es inconsistente. Hemos estado hablando de todas estas cosas. Santiago es una carta pastoral muy práctica, que si alguien quiere entender cómo vivir la vida, debe ir a Santiago. Recuerdo que hace muchos años, una señora muy turbada, muy agotada, me pidió un tiempo para consejería. Así que la recibí y empezamos a hablar de cosas y al final le dejé como tarea leer 5 veces esta carta. Le dije: tómese su tiempo, pero en el transcurso de un mes, lea 5 veces esta carta. Y la respuesta de ella fue esta: pastor, no me creerá,
Yo he estado en varias consejerías y los pastores siempre me han enviado a Santiago. Claro, porque Santiago es una carta que Dios nos da, un mensaje de Dios, es una disertación amplia para que aprendamos nosotros cómo podemos vivir. Porque vivimos como pisando terreno minado. Así vivimos todos los días, hermanos. Otra analogía es vivir como pisando por encima de cáscaras de huevo y no quiero romper los huevos. Así, con mucho cuidado. Así vivimos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y vuelve otra vez Santiago de manera radical a enfrentar nuestra afirmación de fe. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Qué saben ustedes del Evangelio de Mateo capítulo 15, 19? Vamos, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El corazón, el origen de nuestro lenguaje. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues entonces muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Suena sabia mansedumbre? ¿Con quién? Con Moisés. ¿Recuerda que dice el testimonio de Moisés que él era más manso que todas las personas por ahí? Empieza diciendo Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero luego él dice: bueno, insistamos en esto. Hay muchos sabios. ¿Quién es sabio? ¿Quién es maestro? ¿Quién es entendido entre vosotros? Sí, gloria a Dios. Entonces hágalo evidente por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Obras aquí está relacionado con la manera de comunicarse. Pero si tenéis celos amargos como María y Aarón, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no digáis que eres cristiano, porque esta sabiduría aparente no es la que desciende de lo alto, sino que es una astucia, es terrenal, es animal y por lo tanto es diabólica. Porque donde hay celos, recuerdan a María y Aarón, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de Dios, es primeramente pura, después pacífica como Moisés, amable como Moisés, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para qué? Para aquellos que hacen la paz. Es interesante cómo termina Santiago esta parte, hablando que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Porque por lo menos en nuestro país, nuestros gobernantes tomaron un concepto como este para crear unas mesas de diálogo, ¿recuerdan ustedes? Y el concepto para eso era sentarse en una mesa y usaban este término, dialogar. ¿Recuerdan ustedes? Esto es muy familiar en nuestro país, esa historia. Y llaman los diálogos de paz. Concertar, sentarse en una mesa y escucharse. Y mucho que insistieron los expertos era escuchar la historia del otro, el sufrimiento del otro, las razones por las cuales el otro tomó un arma, agredió, destruyó. Y no piensen que estoy hablando bien o mal del asunto. Lo que estoy diciendo es que coincide justamente con lo que la Escritura está diciendo. El fruto de justicia, o si usted aspira a justicia, si usted quiere justicia, siémbrelo en paz. Y esto de paz está en este mismo trasfondo, en este concepto. La manera como afilamos el corazón por medio de las palabras. El fruto de justicia se siembra en paz con una conducta apropiada en cómo lo decimos. Y esto sucede para aquellos que hacen la paz. Quiero concluir con ustedes. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 24. Proverbios 4, 23 al 24. Este es un llamado del Espíritu de Dios a través del sabio para cada uno de nosotros. Sobre toda cosa guardada, más que guardar su dinero, más que guardar sus bienes, más que guardar ¿qué? Lo que para usted sea importante, lo que para usted sea muy necesario, más que cualquier cosa que sea muy importante para usted, sobre toda cosa que usted guarde, protege, préstele mayor y en prioridad cuidado al corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ya entendemos este texto. Del corazón mana las intenciones. Las palabras lo único que hacen es exteriorizar o develar, mostrar lo que hay en el corazón. Y fíjese cómo dice el sabio, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad ¿de qué? De los labios. Formas poéticas, figuras literarias, constantes para hablarnos del cuidado que debemos tener. Este mensaje no es para los adultos que ya hemos tropezado y hemos fracasado. Este mensaje es para todos los que estamos aquí. Yo diría, es de mayor provecho sobre todo para los más jóvenes. Jovencitas, jovencitos que estén aquí. No se excusen con que son jovencitos para decir, es que yo soy niño. Justamente porque están empezando la vida, abracen la sabiduría. Hagan de la palabra de Dios y del consejo de Dios el rector de su vida. Si no lo hacen, entonces tendrán que responder con mayor amargura y dolor la pregunta que les hice en el póster de la invitación hoy a la iglesia. ¿Cuál fue? ¿Qué dice el póster? Quisiera borrar usted palabras que han salido de su boca. Bien, si usted guarda esa pregunta
en su corazón y se le hace estos días, no se va a olvidar de la predicación de hoy. Pero si lucha por recordar el título de esta disertación, me temo que el viernes habrá ya hecho muchas tonterías, cosas que no debía decir, y este mensaje será como cuenta Jesús, aquella semilla que se siembra y luego como que se la comen las aves. Se tira en el camino y se la comen las aves. El mejor ejemplo que podemos tener de sabiduría en las palabras es nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún dato, ningún registro de que Jesús haya tenido que decir, oiga, discúlpenme, estaba muy emocionado, exageré un poquito en lo que dije, perdón, se me fue la mano. No. Jesús siempre habló con verdad porque Él mismo era la verdad. Y es la verdad, Jesús. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta mañana que asientes fuertemente en cada uno de nosotros este mensaje de Santiago, porque lo necesitamos. Si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él, porque ofendemos muchas veces en la forma como nos expresamos. Hay algo muy bonito en la vida cristiana y es que nos podemos levantar, es que podemos volver a empezar, es que podemos rectificar, es que podemos abrazar tu palabra y vivir por ella y para ella. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas las maneras de comunicación que hemos usado pecaminosas para expresar maldad y ser maldad. Y te pedimos que desde adentro, desde lo profundo de nuestro corazón, rebote esta palabra, resuene, retumbe todos estos días. Porque es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres que en nuestra boca siempre salga verdad. Que lo que decimos glorifique tu santo nombre. Espíritu Santo, recuérdanos en esta semana, en el momento que vayamos a decir algo que tú dices esto no, háblanos, Espíritu Santo, y dice, hijo no, hija no, calla, detente, detente. Ayúdanos, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Y que cada día esta iglesia pueda sentirse, verse y ser la vid, la iglesia que tú deseas. Una iglesia centrada en tu palabra, en el buen desarrollo de sanas relaciones y cuidado pastoral. Y guárdanos, Señor, desde el púlpito de predicar, de pregonar, de decir lo que nada tiene que ver con tu reino. Lo rogamos en el nombre amoroso, glorioso, poderoso, verdadero, justo, piadoso, temeroso de Cristo Jesús. Amén. Vengan, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor.